uno de los pilares de la electrónica es la resistencia. Este pequeño componente tiene la función de oponerse al flujo de la corriente eléctrica, su unidad es el ohm y está identificado por la letra omega del alfabeto griego. A la hora de crear en papel un circuito eléctrico se utilizan una serie de símbolos previamente establecidos que facilitan el entendimiento del diagrama, en el caso la resistencia en forma de componente es el siguiente dibujo. Si has puesto el mínimo de atención te has dado cuenta que las resistencias físicamente al menos en su mayoría cuentan con algunas franjas en sus cuerpos llamadas bandas, bueno estas bandas se deben más que nada a su tamaño tan pequeño, al momento de fabricar este componente los creadores se dieron cuenta que sería muy complicado colocar números tan pequeños para leer los valores de la misma, por lo que se dieron a la tarea de crear un sistema visual con el que identificar sus capacidades y de esto nació el código de colores para las resistencias, este código se basa en una tabla que asigna valores dependiendo de sus colores pero no solo le da un valor de 0 al 9 sino que también tiene un multiplicador este multiplicador se le irá agregando un 0 con cada color y también cuentan con una franja para proporcionar un porcentaje de tolerancia en la medición real de su valor. Regularmente son 4 bandas pero pueden ser más dependiendo de la exactitud con la que se requiera la resistencia, pero tomando un componente de 5 bandas para el ejemplo podemos tomar la siguiente resistencia, primero que nada la forma en que se leen estos valores es de izquierda a derecha por lo que comenzaremos identificando la primer banda en el lado izquierdo, también para identificar cuál es la primer banda por lo regular siempre es la que está más gruesa. En este caso podemos ver que la primera es de color café y si revisamos la tabla esta tiene el valor de 1, las siguientes bandas tienen el mismo color y por lo tanto el mismo valor que es 0, por lo que hasta el momento su valor es de 100, ahora es donde viene lo bueno puesto que la cuarta banda es de color rojo pero esa banda es la del multiplicador su valor no es de 2 sino de por 100, esto significa que el valor de la resistencia que es 100 debe multiplicarse por el número 100 dando como resultado 10.000, el valor total serían 10.000 ohms, aunque todavía no terminamos, nos queda la última banda la cual es la banda de la tolerancia y está junto a la de la banda del multiplicador tienen un par de características que son la diferencia de algunos colores puesto que tienen algunos colores de más y de menos, las dos bandas cuentan con los colores dorado y plateado pero la banda de la tolerancia le faltan los colores negro, naranja, amarillo y blanco, regresando al ejemplo su banda de tolerancia es de color café por lo que su tolerancia es de más menos 1% y esto al español sería 10.000 ohms más menos 100 ohms. Sé que parece algo un poco complicado lo de la tabla pero actualmente existen muchas aplicaciones que hacen casi automático la identificación de las resistencias y de igual manera el uso de un multímetro también es bastante sencillo. Ya que sabemos qué es una resistencia y también conocemos la forma para identificar su valor pero ¿qué pasa si unimos con una fuente de energía? Bueno pues lograremos tener nuestro primer circuito, para ejemplificarlo utilizaremos una resistencia de 330 ohm y 5 volts, las unimos por medio de un par de conductores y tendremos el primer circuito ¿recuerdan lo que habíamos dicho sobre lo que era el voltaje? Bueno, esta era la diferencia de potencial entre dos puntos, entonces si utilizamos un voltímetro para comprobar esto encontraremos lo siguiente, el voltaje en el multímetro es el mismo que en la fuente ¿por qué sucede esto? Bueno pues porque en el circuito solo existen dos puntos el punto A y el punto B por lo que la fuerza siempre será la misma en ese caso, ya estamos hablando de voltaje pero ¿qué pasa con la corriente? Bueno pues de la misma forma podemos utilizar un amperímetro para ver su valor, después de colocar el amperímetro nos encontramos con un valor tan bajo como el de 0.01 amperios por lo que tendremos que recorrer el punto hacia atrás para obtener miliamperios y tener un valor más exacto encontrando el valor de 15.2 miliamperios, ya tenemos los tres valores, resistencia, voltaje y corriente, sin embargo ¿qué haríamos si nos llegase a faltar alguno de los tres datos y no tuviésemos voltímetro o amperímetro? Fácil, para eso existe la ley de Ohm, esta ley se puede expresar como una diferencia de potencial de 1 volt forzar a una corriente de 1 ampere a través de una resistencia de 1 ohm opuesto al español sería así. Este diagrama nos ayuda mostrándonos fácilmente con la relación de los tres elementos, la forma más sencilla para entender esto es eliminar del diagrama lo que buscamos, por ejemplo si queremos encontrar el voltaje en el diagrama y nos quedaremos únicamente con la resistencia y la corriente dándonos a entender que tenemos que multiplicar uno con otro para encontrar el valor del voltaje y si queremos conocer la resistencia o la corriente quitamos la que deseamos saber y el diagrama nos indicará que debemos dividir las otras dos.
Utilizando el ejemplo anterior donde únicamente teníamos el voltaje y la resistencia, aplicando el diagrama nos encontramos con la fórmula que es división del voltaje entre la resistencia, siendo estos valores 5 entre 330 nos da como resultado 0.0151 amperes, o moviendo el punto 15.1 miliamperios. Este valor corresponde con la corriente mostrada en el amperímetro, y si cambiamos cualquier otro de los valores por el de la corriente encontraremos los mismos ya dados. Aunque la resistencia sea un componente sencillo y realmente no tiene muchos cambios significativos con el pasar de los años, las condiciones y la tecnología han hecho que la misma haya evolucionado, creando versiones que bien su función es la misma, su activación sea completamente diferente. Los mayores exponentes de estos son el potenciómetro y la fotoresistencia. Estos dos componentes tienen la misma utilidad, sin embargo el potenciómetro tiene la utilidad de poder modificar el valor de su resistencia por medio de una perilla o selector, y la fotoresistencia cambiaba conforme a la cantidad de luz, ya sea de aumentar o bajar. Los símbolos son los siguientes. En este momento no vale mucho la pena hablar más de ambas debido a que no tienen alguna diferencia más allá de lo anterior dicho. Espero que este vídeo les haya gustado y servido, los estaré leyendo en los comentarios. Saludos y adiós.